tal? Bienvenidos a entrevista para tiempo.com.mx y puentelibre.mx. Nos acompaña el maestro Óscar Angulo. Él es de FACIATEC, de la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Nos va a platicar un poco sobre el tema de las plagas, ahorita que se ven muchos ciertos animales. Maestro, bienvenido. Muchas gracias y pues buenas tardes a todos y gracias por hacernos el favor de vernos y escucharnos. A la orden, Carlos. Pues forma parte de trabajos de investigación, por supuesto, pues de su ciudad, de lo que conoce también y de lo que imparten las clases ahí en la facultad. ¿Podría catalogarse como plagas lo que estamos viendo de algunos insectos? Hablamos de moscas, por ahí incluso de 100 pies, que es un animal no tan común, y muy recientemente pues de estas, ¿cómo les llama? Ya le decía cochinillas, pero de pinacates. Los pinacates, sí. Pinacates, así es. Sí, se puede decir que es una plaga porque ha aumentado potencialmente su población. Bueno, para en sí el concepto de plaga dice que todo ser vivo que ocasiona un daño al hombre, ¿verdad? Ya sea en su bienestar, en su salud, etc. En este caso se puede considerar una plaga porque pues nos está causando un poco de molestia en el área urbana. Así es. Maestro, ¿qué provoca la salida? Sobre todo hemos tenido muchos reportes de pinacates, ¿no? Aquí en el centro histórico se ven mucho en los edificios antiguos saliendo de las coladeras. ¿Tendrá que ver con las lluvias, maestro? Sí, en definitiva. Haz de cuenta que para que se eleve la población de los insectos, como en esta ocasión se requieren dos condiciones, que es temperatura y humedad. La temperatura ya la teníamos. Y la humedad, pues ya ves que ha sido un año atípico, ahora hemos tenido exageradamente lluvias, afortunadamente, ¿verdad? Pero con ello conlleva que se ha elevado la población de insectos, arácnidos y otros artrópodos, entre ellos los pinacates, las moscas, los mosquitos. Entonces sí, tiene que ver mucho la humedad que actualmente tenemos. Y maestro, ¿qué medidas deberíamos de tomar los chihuahuenses en casa para evitar algún problema? Porque algunos de estos pueden ser ponzoñosos o relacionarse con enfermedades. Pues algunas de las medidas básicamente pueden ser cuestiones físicas, medidas físicas, es decir, que la gente cuente con mosquiteros en sus ventanas para que, por ejemplo, en el caso de los mosquitos, en el caso de las moscas, pues no entren, ¿verdad? Otras medidas pueden ser, en el caso de las puertas, ponerle unos guardapolvos, porque a veces por ahí entran los rastreros, ciempiés, arácnidos, etc. Podemos tomar esas medidas y otras medidas puede decirse culturales, por ejemplo en los patios, pues tener recogido que no haya amontonamientos de piedras, que el césped que esté corto, porque también eso puede provocar anidamiento de insectos o de ácaros. En el caso de las garrapatas, regularmente también cuando hay una hierba muy alta es donde se esconden, o en grietas o hendiduras puede ser Que son muy peligrosos los garrapatas. Las garrapatas, fíjate que sí, porque recientemente y desafortunadamente aquí en nuestra ciudad se han presentado casos de una enfermedad que se llama rickettsia, la rickettsiosis, que es producida precisamente por una bacteria que trae la garrapata, al ser parásito, que se alimenta de sangre, es hematófaga. Entonces cuando se alimenta de sangre, porque la garrapata prefiere alimentarse de los perros, ¿verdad? La sangre de los perros. Sin embargo, eso no implica que también se alimente de los seres humanos, de aves, reptiles, lo que sea. Entonces cuando pica a un humano o muerde a un humano, entonces algunas pueden transmitir esa bacteria de la rickettsia, y desafortunadamente hemos tenido varios decesos aquí en la ciudad y ha sido cíclico, ha sido con año se está presentando este problema. Y mayormente en niños, ¿verdad? ¿Está entendido? En niños, así es, porque son los que conviven más con los perros, pero también en adultos, y pues el detalle de la rickettsiosis es que esta enfermedad es muy parecida a un resfrío, haz de cuenta. Entonces muchas veces lo asociamos con que nos vamos a enfermar de la tos de la garganta o algo, porque te empieza a doler la garganta, cuerpo cortado, etcétera, y pues nos damos el tratamiento, la automedicación para un resfrío, y sin embargo no, resulta que poco a poco va avanzando esta enfermedad y ya te ataca los riñones, hígado, etcétera, y ya cuando te das cuenta, pues a veces desafortunadamente ya es muy tarde. Maestro, quisiera también preguntarle, lleva a cabo la facultad y usted particularmente este trabajo para investigar 100 pies, inclusive los llamados 1000 pies en la ciudad de Chihuahua. Si nos pudiera platicar un poco de estos hallazgos. Pues sabes que los 100 pies pertenecen a la clase Miriápodo, es decir, el 100 pies no es un insecto, es otro ser vivo completamente diferente dentro del mundo de los artrópodos. Pero bueno, el 100 pies, por así decirlo, hay 100 pies y hay 1000 pies, son diferentes. En el caso del 100 pies, pues le llamamos 100 pies, ¿verdad? Pero no significa que tengan 100 pies, realmente tienen regularmente 42 patas. Estos 100 pies o este tipo de artrópodo realmente no es tanto importancia médica. Es decir, sí trae veneno y cuando tiene dos apéndices en la parte de la cabeza,
Entonces cuando te pican, la picadura sí es dolorosa, pero no es letal. Entonces tanto así como de importancia médica no es. Y aparte que son tímidos, regularmente ellos están cerca o se esconden donde hay humedad, por ejemplo en los jardines, hojarascas, toda esa parte de ahí. Y a pesar de que están muy feos, a lo mejor nos causa cierta repulsión, realmente son benéficos. ¿Por qué? Porque son depredadores. Básicamente esos controlan grillos, controlan cucarachas, arácnidos, etc. Entonces pues, la única sugerencia es que no hay que tratar de manipularlos, no molestarlos, porque siempre su primera defensa es correr, ¿verdad? Pero ya cuando sean acorralados o algo, quieres manipularlo, tienes esos apéndices o colmillos que te pican y sí pueden ser, pues puede ser doloroso. Así es. ¿Y en el caso de los 1000 pies? De los 1000 pies son primos hermanos, pero los 1000 pies, a diferencia de los 100 pies, esos no son depredadores, es decir, esos no tienen veneno. Esos se alimentan de materia orgánica, de hojarascas, de raíces, etc. Y los 1000 pies pues es más difícil. Aquí en nuestra zona sí es muy común, a veces bueno, en los jardines es común ver los 100 pies. Los 1000 pies no, porque más bien andan en áreas boscosas, así es donde andan ellos. Y maestro, el caso particular le comentaba de los pinacates que están teniendo mucha presencia en la ciudad. ¿Hay algo especial para que se vean tal vez un poquito más o no estamos tan acostumbrados, maestro? Claro, sabes que los pinacates, su característica es que salen o se empiezan a propagar cuando hay mucha humedad en el ambiente, como en estos casos. Entonces hay huevecillos por todas partes en el suelo, empiezan a eclosionar con las condiciones de temperatura y humedad y hay una población exagerada. Los pinacates realmente son molestos, ¿verdad? No es que hagan daño, tienen unas mandíbulas, quizá podrían morder, pero no, fuera de eso no. El detalle es que cuando los molestas o las manipulas o los aplastas, emiten un olor bastante fétido y desagradable. Ese es el detalle. ¿Cómo se pueden controlar? Pues con cualquier insecticida de uso urbano los puedes controlar, ahí aplicarlo en tu patio, etcétera. No más que te soy honesto, o sea, realmente mientras siga lloviendo va a haber el problema. Porque... Y septiembre tiene pronóstico por ahí algunas más lluvias, ¿no? Entonces podremos seguir viendo pinacates por lo menos este mes. Va a ser normal, así como llegaron, haz de cuenta, se van a ir. ¿Cuándo? Cuando baje la humedad y cuando empiece a entrar el frío. Regularmente aquí nuestra zona es muy marcado la temporada de frío y de calor. Cuando empieza a hacer frío baja la temperatura y los insectos no están tan acostumbrados a temperaturas tan bajas. Entonces ya cuando empiezan a bajar de 14 grados, 7 grados, ellos empiezan a hibernar, se le llama diapausa en el estado. Entonces ya se baja automáticamente la población por un control natural del clima. Entonces es una plaga, pero dentro de los márgenes naturales, ¿no? No hay nada extraordinario de qué preocuparse con esto. No, de hecho con la primera helada automáticamente se van a dejar de ver pinacates, moscas, mosquitos, etcétera. Es lo que tenemos en nuestra zona. Con el frío sí ya se va a calmar todo. No que se mueran, sino se esconden y ya hibernan y hasta que en marzo, abril vuelve a salir los insectos. Sí. En el caso de la Universidad Autónoma de Chihuahua, pues tuvieron un regreso a clases híbrido que es mayormente virtual, son pocas las actividades presenciales. La facultad de la que usted está pues tiene un poquito más de presencialidad. ¿Por ahí existe algún trabajo que tenga reciente? Pues no sé si en sus clases o de otros compañeros que digan, sabes que tal vez sí podemos empezar a volver a la presencialidad. Sí, pues sabes que ahí la encargada es la doctora Novia Orduño del Departamento de Entomología, que le mando un saludo por cierto, y ella es la que realmente tiene varios estudios y todo, más va enfocado al control biológico más que nada, a la manera en cómo no utilizar tantos insecticidas, sino de un manejo, de un control natural, es donde ya sea por base de un depredador, algún microorganismo que se controle los insectos o las plagas, que ya se hace en el sector agrícola. Entonces lo que estamos tratando de hacer nosotros es implementarlo aquí en el sector urbano, porque desafortunadamente se hace mucho un abuso de los insecticidas y estos pues a largo plazo son químicos, ¿verdad? Entonces contamina el ambiente, contamina uno. Por ejemplo, ahorita comentando de los arácnidos. Los arácnidos realmente, quitando la viuda negra y la violinista, que son de importancia médica por el tipo de veneno que tienen, las demás arañas, tarántulas, uvares que te encuentras ahí realmente son benéficas porque son las controladoras naturales, haz de cuenta, son ahora sí el control de plaga natural, andan depredando grillos, cucarachas, etcétera. Y hasta arañas venenosas, ¿está entendido? Así es, también desafortunadamente, pues muchas amas de casa o gente tiene aracnofobia, ¿no? Ves una arañita ahí en el patio de tu casa y lo dices, no, vamos a fumigar, sino que realmente, pues eso es benéfico, ¿verdad? Y vuelvo a repetir, siempre y cuando no sea una viuda negra o una violinista, que esas son las que tienen importancia médica por el tipo de veneno que tienen. Entonces su llamado sería más que nada, pues por la tranquilidad, pero también a
la tolerancia y a las medidas estas de barreras físicas y ya no, naturalmente se irá bajando este problema. Sí, así es que digo, cualquier insecticida lo vas a controlar, ¿verdad? Pero es algo que se presenta de manera natural. También desafortunadamente, pues nosotros como seres humanos tenemos la culpa. ¿Por qué? Porque el sector urbano está creciendo, entonces nosotros invadimos espacios que realmente son de los insectos y los arácnidos, se hacen fraccionamientos nuevos, empiezan a hacer estos problemas de arañas, alacranes y nos dicen, ay, nos están invadiendo las plagas, pero no, realmente nosotros le estamos invadiendo a ellos, ¿verdad? Entonces pues sí tenemos que tener cierta tolerancia. ¿Algo más que quiera comentar, maestro, aquí a la cámara? No, mucho nada, agradeciéndoles por la entrevista y cualquier situación estamos a la orden con todo gusto. Pues agradecemos al maestro Óscar Angulo de Faciatec de la Universidad Autónoma de Chihuahua por estos comentarios y por supuesto estas recomendaciones ahora en tiempos de humedad para tener ahí pues las precauciones, pero por supuesto paciencia con la cuestión de los insectos, de los arácnidos y de otras pequeñas plagas. Y bueno, pues les agradecemos, síganos, denle ahí donde les aparece seguir en la campana de transmisiones de Facebook y por supuesto ingresen directamente a tiempo.com.mx para conocer las noticias en tiempo real que vamos publicando, tanto esta información resumida para quien guste leerla como toda la cobertura diaria de siempre. Muchas gracias y hasta la próxima.